Buen día, espero se encuentren bien. Yo pertenezco a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Estoy trabajando con el maestro Anselmo Chávez López en la clase de cálculo de varias variables. Mi nombre es Alan Joel Díaz Roldán y yo les voy a hablar acerca de la geometría analítica. Comenzaremos con el tema de la recta. ¿Qué es la recta? La recta es la línea formada de puntos en una misma dirección, que no tiene curvas ni ángulos, y cubre la menor distancia posible entre dos puntos. La ecuación general de la recta es y es igual a ax más by más c igual a 0, donde x y son variables en un plano cartesiano. En dicha expresión, m es denominada la pendiente de la recta y está relacionado con la inclinación que toma la recta respecto a un par de ejes que se definen en el plano, mientras que B es el denominado término independiente u ordenada al origen, y es el valor de la ordenada del punto en el cual recorta el eje vertical en el plano. Como podemos ver aquí, M es la pendiente, aquí tenemos nuestros ejes tanto en Y como en X. Para esto está también la fórmula en la recta vertical, que es X igual a y la fórmula de la recta no vertical, MX más B. A continuación les presentaré dos ejemplos para que puedan visualizar. Ejemplo 1. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 4, menos 1 y tiene pendiente de menos 1. Para esto podemos ver que nuestro punto en X es 4 y nuestro valor menos 1. Entonces aquí tenemos trazado nuestro punto que nos pide 4 menos 1 y tiene la pendiente de 3. Esta fue la ecuación que se utilizó para poder graficar la línea recta. El ejemplo número 2. Hallar y graficar la ecuación de la recta que tiene la pendiente m igual a 4 y b igual a 5. Como mencioné en esta parte, este ejercicio lo realizamos con esta fórmula, donde m es la pendiente, que es de 4, y b es 5. Entonces nuestra ecuación nos quedó y es igual a 4x más 5. Ejemplo número 1 de aplicación. Mercado de segunda mano. La gerente de un mercado de segunda mano en fin de semana sabe, por experiencia del parte del mercado, que si ella cobra X dólares por la renta de espacio en el mercado de segunda mano, entonces el número Y de espacios que ella renta está dado por la siguiente ecuación: Y igual a 200 menos 4X. Inciso A. Traza una gráfica de esta ecuación lineal. Recuerde que el cargo por renta de espacio, así como el número de espacios rentados, deben ser cantidades no negativas. Inciso B. ¿Qué representa la pendiente? El punto de intersección. Y Y, el punto de intersección X de la gráfica. Para comenzar, tuvimos que en GeoGebra, es una aplicación que, como ustedes saben, sirve para trazar todo este tipo de gráficos. Lo primero fue identificar la ecuación, que es esta: y igual a 200 menos 4x. Insertamos la ecuación y, como podemos ver, esta es la línea recta que nos arroja. Por lo tanto, la función es esta. ¿A qué vamos? La pendiente, ¿qué es esto? Indica el grado de inclinación de la recta y está representada en la ecuación como el valor que acompaña a la x. En este caso sería menos 4, que lo tenemos aquí. Considerando el valor negativo de la ecuación, se puede decir que la relación entre x y y es inversa, lo que significa que a medida que x aumenta, y disminuye y viceversamente. Adicionalmente, la pendiente permite determinar qué tan elástica o no es la relación entre ambas variables, es decir, qué tan sensible es y entre a los cambios de x. La intersección con el eje Y representa el punto en donde X es igual a 0. Lo que quiere decir en este caso, ¿cuántos puestos podría alquilar con precio 0? Todos. La intersección con el eje X representa algo similar. Si los espacios alquilados son 0, es porque el precio escogido es el máximo y ya no resulta rentable para la gente. Ejemplo 2 de aplicación.
En este caso, es el de una pendiente de una carretera. Al poniente de Albuquerque, Nuevo México, la ruta 40 se dirige al oriente. Es recta y con un ángulo de descenso hacia la ciudad. La carretera tiene un pendiente del 6%, lo cual significa que su pendiente es -6 entre 100. Manejando en esta carretera, observa por señales de elevación que usted ha descendido una distancia de 1000 pies. ¿Cuál es el cambio en su distancia horizontal? Veamos cómo se resuelve. Para este caso usamos esta fórmula. Y es igual a mx más b. Tomamos y, igualamos a -6, 100, -6 entre 100, que es el dato que nos arroja aquí, y esta es nuestra variable x. Le sumamos los 1000 pies. Después igualamos 0 es igual a -6 entre 100x más 1000. Menos 1000, esto nos queda que es igual a -6 entre 100x. Despejamos x. X es igual a -100 por 1000 entre -6. Lo que nos está dando un valor de x es igual a 16.66 pies, que es el cambio en su distancia horizontal. Cambiemos de tema. Parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es el conjunto de puntos del plano que son equidistantes con un punto fijo llamado foco y una recta fija L llamada directriz. Como podemos ver aquí, esto es nuestro punto foco, esta es la parábola, el eje, el vértice donde toca el punto y la directriz, que es lo contrario al foco. El procedimiento para obtener la ecuación es el que se muestra en este apartado, pero nos vamos a ir generalmente ya donde está nuestra fórmula de la ecuación, que es x cuadrado igual a 4py. Ejemplos. Como podemos ver en este ejemplo, dice, la gráfica de la ecuación x cuadrada es igual a 4py es una parábola, que es el ejemplo que había dado. Perdón, la fórmula que había dado. En este caso nos pide que con un foco F, 0,P y directriz igual a -P. Por lo tanto, la gráfica de x al cuadrado es igual a 12y. Es una parábola con foco F, 0,3 y directriz y igual a -3. Aquí trazamos la gráfica de la ecuación 1, x cuadrada es igual a 12y, que es la que nos muestra. En GeoGebra lo traza. Entonces nos pide el foco con el punto 0,3. 0 en X, 3 en Y. Y por lo tanto la directriz es lo contrario. 0 en X, 3 menos 3 en Y. De igual manera tenemos el segundo ejemplo, que es la gráfica de la ecuación y al cuadrado es igual a 4P. Aquí, como pueden ver, aquí lo tenemos de una manera y aquí lo tenemos al contrario. Es porque aquí era X cuadrada y aquí es Y cuadrada. En fin, la gráfica de y cuadrada es igual a 2x. Es la que nos da el problema. Insertamos esta ecuación en GeoGebra y la dibuja así. Entonces únicamente nos pide que tengamos un foco de 3,0 y una directriz de x menos 3. Aquí tuve un pequeño error. Como pueden ver, puse 5 en vez de 3, pero es absolutamente lo mismo. En este caso solamente es un error. Entonces mi foco tendría que ser aquí 5 y mi directriz -5. Ahora bien, los ejemplos de aplicación, que es lo que nos interesa. Hablamos en este caso de un reflector parabólico. En la figura se muestra una lámpara con un reflector parabólico. La bombilla eléctrica está colocada en el foco y el diámetro focal es 12 centímetros. Inciso A, encuentra una ecuación de la parábola. Inciso B, encuentra el diámetro de C, D de la abertura, 20 centímetros del vértice. Aquí empleamos la fórmula mencionada anteriormente. Y cuadrada más 4P por X. Entonces, lo único que tenemos que hacer es 2P es igual a 6, P es igual a 3
y nuestra fórmula nos queda como y cuadrada es igual a 2x. Aquí solamente despejamos P, que es 6 entre 2, nos da el punto, que es 3. En el inciso B, de misma manera, y cuadrada es igual a 12 por 20, que son los 20 centímetros del vértice. Y cuadrada al multiplicar 12 por 20 nos da 240. Y cuadrada más 240, saben que para cancelar cuadrados tenemos que usar raíz. Y es igual a la raíz de 240. Por lo tanto, y nos da de 15.50. La distancia entre C a D, como ustedes saben, es lo doble. Entonces, 1550 por 2, porque tiene 1550 de este lado y 1550 de este lado, nos da la distancia de CD igual a 31. Ahora bien, el disco satelital. Un reflector para disco satelital es parabólico en sección transversal, con receptor en el foco F. El reflector mide 1 pie de profundidad y 20 pies de ancho de borde a borde, como se muestra aquí en la figura, 20 pies de borde a borde. ¿A qué distancia está el receptor del vértice del reflector parabólico? La misma fórmula. X cuadrado es igual a 4 por Y, donde X es igual a los 20 pies entre 2, porque es la mitad, que son 10. Entonces, 10 al cuadrado es igual a 4P por 1. 100 es igual a 4P, que es 10 al cuadrado, 100. Lo único que se hace aquí es despejar. Por lo tanto, 100 entre 4, 25. Nuestro P es igual a 25. Ahora bien, hablemos de algo más interesante. Hipérbola. ¿Qué es una hipérbola? Una hipérbola es el conjunto de todos los puntos del plano, cuya diferencia de distancias de dos puntos fijos, F1 y F2, es constante. Estos dos puntos fijos son los focos de la hipérbola. Es muy parecido, como pueden ver, a la parábola, solamente que aquí la tenemos de los dos lados. Listo. Tenemos la fórmula. Podemos ver aquí con la fórmula con centro en el origen, tanto en X o como Y. Y para la elipse que tienen los dos focos se utiliza la fórmula de C, es igual a raíz de A cuadrada más B cuadrada. Toma este ejemplo, el ejemplo número 1. Una hipérbola con eje transverso horizontal tiene la siguiente ecuación. 9x al cuadrado menos 16y al cuadrado es igual a 144. Nos pide que encontremos los vértices, los focos y asíntotas y trazar la gráfica, por supuesto. En el inciso B nos pide trazar la gráfica usando cálculo graficadora, que en este caso yo usé GeoGebra. Empecemos. Lo primero que tuvimos que hacer es dividir ambos lados de la ecuación entre 144 para ponerla en fórmula nominal, que nos quedó x cuadrada sobre 16 cuadrado, que es esto, menos y cuadrada entre 9 es igual a 1. Teniendo ya esta fórmula, es más sencillo. Como el término en x cuadrado es positivo, la hipérbola tiene un eje transverso horizontal, sus vértices y focos están en el eje x. Como a cuadrada es igual a 16 y b cuadrada es igual a 9, fácilmente obtenemos que a vale 4 y b vale 3. Como el término en x cuadrado es positivo, la hipérbola tiene un eje transverso horizontal. Sus vértices y focos están en el eje x. Como a cuadrada es igual a 16 y b cuadrada es igual a 9, obtenemos que a es igual a 4 y b es igual a 3. Aquí lo repetí. Una disculpa. Entonces vamos a nuestra fórmula que les había mencionado aquí, que es para la elipse que tiene dos focos, c al cuadrada raíz de a cuadrada más b cuadrada. Como pueden ver, es esto. Entonces, nos da los datos que nos piden, que es nuestra vértice. Nuestro vértice nos da que es en el punto x 4,0 y el contrario menos 4,0, al igual que los focos.
5,0 y menos 5,0. Nuestra asíntota es más o menos 3/4 de x, positivo y negativo porque es de ambos lados. Se los mostraré en el siguiente ejemplo. Para trazar la gráfica, necesitamos despejar y. 9 cuadrada menos 16, y cuadrada es igual a 144. Por lo tanto, pasamos restando 16y cuadrada, igualamos, en vez de positivo menos negativo, menos 9x cuadrada más 144. Por lo tanto, y cuadrada es igual a 9 por x cuadrada sobre 16 menos 1. Lo dividí entre 16 y factoricé 9 por esa razón. Por lo tanto, nos da que y es igual a 3. Entonces, 3 raíz de x cuadrada sobre 16 menos 1. Aquí lo mismo, solamente tomar las raíces cuadradas. Ya obtuvimos la gráfica del hipérbola y graficamos las funciones. La fórmula que fue la inicial que nos dieron, que es esta, 9x cuadrado menos 16, es esta y es la que nos grafica la hipérbola. Después trazamos los focos, que es en el punto 4,0 y menos 4, porque recuerden que es como un espejo. De un lado es negativo, de un lado es positivo. Al igual que las asíntotas que tenemos aquí, que son estas. Y nuestros vértices, que lo tenemos en 5,0 y en menos 5,0. Les comentaba que es lo mismo, se comporta totalmente como un espejo. Ejemplo número 2. Una hipérbola con eje transversal vertical. Encuentre los vértices, focos y asíntotas de la hipérbola y trace su gráfico. En este caso nos dan la ecuación de x cuadrada menos 9y cuadrada más 9 igual a 0. Empezamos por escribir la ecuación en forma estándar para una hipérbola. Por lo tanto, x cuadrada menos 9y cuadrada es igual a menos 9. Y cuadrada es igual a menos x cuadrada entre 9 igual a 1. Aquí solamente dividí entre 9. Puse esto para que no se me pierda. Como el término en y cuadrado es positivo, la hipérbola tiene un eje transverse vertical. Es decir, sus vértices y focos están en el eje y. Como a cuadrada es igual a 1 y b cuadrada es igual a 9, obtenemos que a es igual a 1 y b es igual a 3. Como vemos, pues son los cuadrados, nos da a 1, 3. Lo mismo, volvemos a ocupar la misma fórmula de a cuadrada más b cuadrada entre raíz. Por lo tanto, nos da una raíz de 10. Nuestro vértice nos los toma como en x0 y en y1. Y lo contrario va a ser en x0 y y-1. Los focos, porque esta fórmula es para sacar los focos, en el eje tenemos en el punto x0 y en el punto y raíz de 10. Y lo mismo, pero recuerden que es contrario. Entonces, en el punto x0 y en el punto y menos raíz de 10. Nuestra asíntota es de más o menos 1/3 en x, lo mismo porque se comporta como un espejo de un lado y del otro. Por eso el valor de más y menos. Aquí tenemos graficada. Lo primero es insertar la gráfica en GeoGebra, la ecuación, perdón, de la gráfica, que es esta. Podemos verla de color rosita, de ambos lados, la gráfica. Anotamos los vértices, que era lo que comentaba, de un lado positivo y de un lado negativo. Vértice 0,1, este es el positivo. El vértice 2, 0,-1. Nuestros focos, lo que comentaba, de un lado positivo, de un lado negativo, al igual que la asíntota, de un lado positivo, un lado negativo. Es por esa razón que les comentaba que se comporta como un espejo. Lo que ves de un lado lo vas a ver del otro, pero con signo negativo. Ahora bien, un ejemplo de aplicación. Aplicación. Este ejercicio trata de la navegación. Dice, las relaciones LORAN entre A y B están a 500 millas entre sí. Y el barco en P recibe la señal de la estación a 2640 microsegundos. Antes de recibir la señal de la estación B, inciso, suponiendo que las señales de radio viajan a 940 pies entre
US encuentra D para los puntos P, A y D, B. Encuentra una ecuación para la rama de la hipérbola indicada en rojo en la figura. Use millas como la unidad de distancia. Si A está en el norte de B y si P está al este de ¿a qué distancia está P de A? Aquí comencé con el inciso A. Por lo tanto, tenemos P, A menos D, P, B. Por lo tanto, multipliqué los 2640 microsegundos por 940, que son los pies. Esto nos da 2.481.600 pies, que es equivalente a las 470 millas convirtiendo. Por lo tanto, en el inciso B, tomamos 2A es igual a 470 millas, que son las que nos dio aquí. Entonces solamente se procede a D, paréntesis A, B es igual a 500 millas, igualando a 12. Por lo tanto, nos da 250. Volvemos con la fórmula. C cuadrada es igual a A cuadrada por B cuadrada, y B cuadrada nos termina dando 7.275. La fórmula es la siguiente. Y cuadrada entre 55.225 menos X cuadrada sobre 7.275 igualando a 1. Este es el segundo ejemplo. Un barco envía señales hacia dos torres ubicadas sobre la costa a 10 kilómetros, una de la otra. Si al recibir la señal se calcula que la ubicación del barco a una de las torres es 6 kilómetros más lejana que la distancia a la otra torre, determina la posible posición del barco si éste navega a 4 kilómetros de distancia de la costa. Vamos a ver la solución. Considerando la situación como una hipérbola, x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada menos b cuadrada es igual a 1, cuyos focos son las torres. La ubicación del barco a una de las torres es 6 kilómetros más lejana que la distancia de la otra torre. Bien, por lo tanto empezamos con D1 menos D2, nos da 6. D1 menos D2 es igual a 2A. 2A es igual a 6, que es este. Por lo tanto, despejamos A. 6 entre 2 nos termina dando un valor de 3. La distancia ahora entre los dos focos, que son las torres, es de 10, como lo mencioné en el ejemplo, que son 10 kilómetros. Entonces, lo único que se va a hacer es 2 veces C es igual a 10 y lo mismo. Aquí se despeja C es igual a 10 entre 2 y C es igual a 5. Ahora vamos a esta parte, donde B cuadrada es igual a C cuadrada menos A cuadrada. Por lo tanto, ya tenemos el valor de C y tenemos el valor de A. Entonces solamente sustituimos. B cuadrada es igual a 25 menos 9. B cuadrada es 16. Para quitar cuadrados se hace raíz. Y la raíz de 16 es 4. Tenemos nuestro punto B, que es 4. Ahora, determine la posible posición del barco si éste navega a 4 kilómetros de distancia de la costa. Para localizar el barco bastará encontrar la coordenada en X cuando Y es igual a 4. Dice, entonces la posible ubicación del barco será a más menos 3 raíz de 2,4. Bien, un tema más, que es la circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto llamado centro. Un radio de una circunferencia es un segmento con extremos, el centro de la circunferencia y un punto en el borde. La circunferencia se mide como el producto del diámetro por pi. La ecuación general de la circunferencia con el centro fuera del origen
es de x cuadrada más y cuadrada más ax más bx más c igual a 0. Y la fórmula con el centro fuera del origen es igual a x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Y la ecuación ordinaria, la sabemos, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Ahora bien, pasemos a la parte de los ejemplos. El ejemplo 1. Encuentre la ecuación de la circunferencia con radio 3 y un centro con 2, menos 5. Entonces vamos a usar la ecuación de la circunferencia. Vamos a usar esta ecuación, que es la ecuación ordinaria. Bien, usando la ecuación de la circunferencia, tenemos que R, que es el radio, nos da el valor, vale 3. Nos da aquí los puntos. Nos da el 2 y nos da menos 5. Por lo tanto, H es 2 y K es menos 5. Por lo tanto, obtenemos que X menos 2 al cuadrado más Y más 5 al cuadrado es igual a 9. Esta es nuestra ecuación con la que vamos a graficar en GeoGebra. Insertando ya esta ecuación, está aquí, nos dibuja automáticamente el círculo. Por último, solamente tenemos que poner los puntos que nos dan 2, menos 5. 2 en X, menos 5 en Y. Y así queda trazada. Ahora, el ejemplo número 2. Encuentre la circunferencia que tiene los puntos P 1,8 y Q 5, menos 6 como los puntos extremos de un diámetro. Primero, observamos que el centro es el punto medio del diámetro PQ. De modo que por la fórmula del punto medio, el centro es 1 más 5 entre 2, 8 menos 6 entre 2, que nos está dando unas coordenadas 3,1. El radio es la distancia de P al centro. Y por la fórmula para distancias, que fue una de las primeras que mostré, nos termina dando que R cuadrada, disculpa, R cuadrada es igual a 3 menos 1 al cuadrado más 1 menos 8 al cuadrado. Esto es igual a 2 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Esto nos da 53. Por lo tanto, la ecuación de nuestra circunferencia es x menos 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 53. Nos vamos a GeoGebra, insertamos la ecuación que nos da y como vemos, nos traza un círculo perfectamente. Si tuviéramos un error, nos daríamos luego cuenta porque GeoGebra no nos marcaría un círculo. Y añadimos el centro que nos había dado aquí, que lo sacamos aquí, con la fórmula del punto medio, en X3 y en Y1 positivo. Ejemplos de aplicaciones. Aplicación de una circunferencia. Un volante de 26 centímetros de diámetro va a montarse de modo que su eje esté a 5 centímetros por arriba del nivel de piso, como se muestra en la figura. 5 centímetros arriba del nivel de piso. Escriba la ecuación de la trayectoria seguida por un punto en el borde. Utiliza la superficie de piso como el eje horizontal y la recta perpendicular que pasa por el centro como eje vertical. Aquí fue con esta fórmula. Es otro caso diferente. X menos h al cuadrado más y más k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces solamente tenemos que x menos 0 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado nos da 13 al cuadrado. En la imagen nos está mostrando el radio, que es 13 centímetros, porque recuerden que el diámetro es 26. Entonces el diámetro entre 2 nos da un radio de 13. Y solamente en la fórmula tendremos que cambiar aquí. X al cuadrado más 4 menos 5 al cuadrado es igual a 169. Esa es nuestra ecuación. Que bien, lo podemos meter a GeoGebra y nos va a trazar un círculo perfectamente. Tenemos aquí otro problema. Dice, el epicentro de un terremoto en El Salvador fue
fue la ciudad de San Salvador, específicamente el Parque Bicentenario de esta ciudad. El terreno afectó a todos los lugares a 10 kilómetros a la redonda. Si la ciudad de Antiguo Cuscutlán se ubica 1 kilómetro hacia el oriente y 2 hacia el sur del epicentro, entonces fue afectada por dicho terreno. Para esto tenemos esta fórmula: x cuadrada más y cuadrada igual a 100 al cuadrado. Trazamos esta fórmula en GeoGebra. Tenemos nuestra circunferencia y entonces tendríamos que poner los puntos en x1 y en y menos 2. Podemos ver el punto, esta digamos que es la ciudad de Cuscutlán, por lo tanto vemos que el eje, la circunferencia, este punto está dentro de, por lo tanto, obvio que afectó a la ciudad de Cuscutlán y fue de las primeritas porque está muy cerca del centro, por lo tanto sí fue afectada. Un tema muy parecido es la elipse. Una elipse es el conjunto de todos los puntos del plano cuya suma de distancias desde dos puntos fijos, F1 y F2. Es una constante. Estos dos puntos fijos son los focos de la elipse. Este es el centro, foco, foco. Recuerden que en este caso igual se comporta como un espejo, como en las hipérbolas. Si tiene el eje mayor vertical, la ecuación es x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada igual a 1. Y si es horizontal, entonces es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. La elipse tiene dos focos, ya lo había comentado, los cuales son para las elipses de eje mayor horizontal. Más menos c, 0, donde c es igual que en la mencionada fórmula pasada, raíz de a cuadrada menos b cuadrada. Y sus vértices, por lo tanto, sería más menos a, 0. Y para las de eje mayor vertical, lo mismo. 0 más menos c, donde c en este caso es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Y sus vértices, lo mismo. Ejemplo 1. Trazado de una elipse. Una elipse tiene la ecuación x al cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Como el denominador de x cuadrado es mayor, la elipse tiene un eje horizontal mayor. Esto da a cuadrada es igual a 9 y b cuadrada igual a 4. De modo que c al cuadrada, como ya vimos, es c al cuadrado es igual a cuadrado, menos b al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, tenemos que 9 menos 4 es igual a 5. Y listo, tenemos nuestros puntos. A es igual a 3, B es igual a 2 y C es a raíz de 5. Listo, entonces vamos que A cuadrada es igual a 16 y B cuadrada es igual a 9. Tenemos un vértice que es del lado positivo, tenemos en x3, 0 y menos 3, 0. Nuestros focos están dados por C, que es raíz de 5, en x positivo, 0 en y. Y ahora menos 5 en x y 0 en y. Trazamos nuestra fórmula que nos pide x cuadrada sobre 9 más y cuadrada es igual a 4 a 1. Nos forma una bonita elipse, que es la de color rosa. Entonces, por lo tanto, vamos a marcar los vértices. Vértice 1 lo tenemos aquí, que es el punto, perdón, 3, 0. Y debe ser contrario, con valor ahora negativo, menos 3, 0. Y ahora vienen nuestros focos, que es totalmente lo mismo. Insertamos que es la raíz de 5 y la raíz de menos 5. Y listo, tenemos nuestra elipse ya graficada. Ahora, nos pide hallar los focos de una elipse. Encuentre los focos de una elipse.
nos da la fórmula de 16x al cuadrado más 9y al cuadrado igual a 144 y nos pide que tracemos nuestra gráfica. Entonces, comencemos. X al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 25 nos da igual a 1. Como 16 es mayor que 9, este es una elipse con sus focos en el eje y con A igual a 4 y B igual a 3. Que es, o sea, 4 porque 16, la raíz de 16 es 4 y la raíz de 9 es 3, por esa razón. Entonces tenemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado, esto es igual a 16, menos 9 igual a 7. Nuestro foco es de más menos la raíz de 7. Trazamos de igual manera la fórmula que nos dan, que es esta. Ya realizado esto, nos marca nuestra bonita elipse y colocamos nuestro foco, que nos los dio con 0, raíz de 7 y 0, menos raíz de 7 del otro lado. Se comporta de la misma manera, de un lado positivo, del otro lado negativo, como un espejo. Ejercicios de aplicación. Aquí vamos a hablar del perihielo y el afelio. Los planetas se mueven alrededor del Sol, en órbitas elípticas, con el Sol en un foco. El punto en la órbita en el que el planeta está más cercano al Sol se denomina perihelio, y el punto en el que está más alejado se llama afelio. Estos puntos son los vértices de la órbita. La distancia de la Tierra al Sol es de 147 kilómetros, 147 millones de kilómetros en el perihielo y 153 millones de kilómetros en el afelio. Encuentre una ecuación para la órbita de la Tierra. Coloque el origen en el centro de la órbita con el Sol en el eje X. Por lo tanto, tenemos los datos del problema. Va a ser con esta fórmula. Identificamos nuestro punto A y nuestro punto P. Después, tenemos nuestra fórmula que es con la que comenzaremos a realizar todo. X al cuadrada sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Entonces, solamente sustituiríamos X al cuadrada sobre 2.25 por 10 a la 16, menos y cuadrada por entre b cuadrada, que es 2.2491 por 10 a la 16, igualando a 1. Entonces, c al cuadrada es igual a cuadrada menos b cuadrada, que es 3 por 10 a la 6 al cuadrado igual a 150 por 10 a la 6 al cuadrado menos b cuadrada, que está aquí. Entonces, por lo tanto, queda como 9 por 10 a la 12, que esto es igual a 2.25 por 10 a la 16 menos b cuadrada. Entonces, ya aquí comenzamos como a despejar. B cuadrada es igual a la multiplicación, a la resta, perdón, de 2.25 por 10 a la 16 menos 9 por 10 a la 12. Esto es igual a que b cuadrada es igual a 2.2491 por 10 a la 16. Por lo tanto, A es igual a A más P sobre 2, que son los 153 millones más los 147 millones, entre 2 nos da un total de 150 millones de kilómetros. Por último, C es igual a A menos P. Solo es la resta de los 150 millones menos los 147 millones, nos da como resultado que C son 3 millones. Ahora bien, el segundo ejemplo nos habla de la órbita de Plutón. Con una excentricidad de 0.25, la órbita de Plutón es la más excéntrica del sistema solar. La longitud del eje menor de su órbita es de aproximadamente 10.000 millones de kilómetros. Encuentre la distancia entre Plutón y el Sol en el perihielo y el afelio. Entonces, lo primero que vamos a hacer son nuestros datos. Nos está diciendo que tiene la excentricidad de 0.25. Y ya lo vamos a tomar como 10 por 10 a la 9 para no escribir tantos números, que es igual a esta cantidad. Tenemos un mínimo y el máximo, que es el 7.